de hoy se llama costo de capital. Entre el costo de capital vamos a ver un poco acerca de los riesgos que existen en, en la parte de las inversiones, ya sean inversiones sobre proyectos o inversiones financieros con instrumentos financieros a largo plazo, la parte de los impuestos, lo que son los costos de los pasivos a largo plazo, los costos de las acciones preferentes y las acciones comunes. Cualquier duda, consulta que tengan, me van interviniendo y van preguntando, por favor. Ahorita inicialmente solo vamos a ver lo que son la parte teórica. Vamos a iniciar a realizar el ejercicio, una parte, y el próximo día de clase vamos a concluir ese ejercicio. Entonces, más que todo, el costo de capital representa el costo de un financiamiento que tenga la compañía a una tasa mínima de rendimiento. Recordemos que el rendimiento no es nada más a que tengamos una utilidad o una ganancia sobre un capital invertido. En el caso de las inversiones, se conoce como rendimiento. Lo van a escuchar como rendimiento, pero es sinónimo a que tengamos una utilidad o una ganancia sobre cualquier inversión de capital que nosotros hagamos, ya sea una inversión de capital sobre instrumentos financieros o bien inversiones sobre un proyecto que tengan las empresas a largo plazo. Entonces, el costo de capital de una empresa se calcula en un momento específico y se refleja el costo futuro promedio esperado. Entonces, como les decía en la clase que estuvimos viendo sobre el valor del dinero en el tiempo, nosotros aprendimos a calcular el valor presente de una inversión y también a conocer el valor futuro sobre una inversión que podamos hacer hoy. Acá en lo que el costo de capital también lo vamos a calcular sobre un proyecto, pero trayendo los valores futuros al presente. A esto se le conoce como un descuento de flujos, que nosotros tengamos que conocer el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo que puede invertir alguna empresa. Entonces, los fondos, muchachos, pueden ser mediante financiamientos o capital propio. Entonces, generalmente, la mayoría de las empresas, cuando tienen algún tipo o una idea de un proyecto de inversión, hacen como una mezcla en lo que es financiamientos y capital propio. Es decir, puede ser de que la empresa aporte el 50% de capital propio para invertir en un proyecto y el otro 50% lo hagan mediante financiamientos. Financiamientos ya sea mediante las instituciones bancarias, financieras, o bien financiamientos mediante las acciones transadas en la bolsa de valores. Entonces también las empresas trabajan como un 40-50, es decir, aporta el 50% del capital y el 40% financiado. ¿Por qué también lo hacen esto? Porque las empresas, cuando necesitan de financiamiento, tienen que presentar un plan de inversión proyectado a la vida útil que tenga ese proyecto. Entonces, generalmente el banco nunca financia el 100% de un proyecto, dado al riesgo que se pueda conllevar en que ese proyecto no
no se obtenga el rendimiento esperado, ¿ya? Entonces, generalmente los bancos nunca financian un 100%, siempre hay un porcentaje que los socios tienen que poner de capital propio y la diferencia financiada. Entonces, por ejemplo, supongamos que una empresa tiene en este momento una oportunidad de invertir cualquier proyecto ahorita. Vamos a suponer que el costo de ese proyecto o el costo de esa inversión o el capital inicial que yo tengo o que la empresa tiene que asumir para una inversión es de $100,000. La vida útil de este proyecto es de 20 años. Y el rendimiento que yo espero por invertir esos $100,000 es el 7%. Pero ¿qué sucede acá? Vamos a financiarlo. Pero el banco viene y me dice que me va a financiar o me va a dar una deuda con una tasa de interés del 6%. ¿Ya? Del 6%. Y mi rendimiento que yo espero es del 7%. Entonces, ¿cómo se puede ganar el 7% de la inversión de los fondos cuando el banco o cuando me está costando a mí financiarme un 6%? ¿Será posible que en este caso la empresa aproveche esta oportunidad de invertir? Es decir, aquí solo es cuestión de análisis y de lógica a veces. Si yo espero que este proyecto yo gane un 7% y la deuda, el financiamiento que el banco me está otorgando, la tasa de interés es del 6%, ¿creerían ustedes que la empresa aprovecharía esta oportunidad de inversión con esas condiciones que le está ofreciendo el banco y con lo que en base al estudio de este proyecto, de esta inversión, yo espero ganar el 7%? A ver, analicen un poco. Yo creo que la relación costo-beneficio. Hola. Hola, ¿aló? ¿Qué dice Fernando? ¿Profe? Ana Yancy. ¿Me escucha, profe? ¿Me escucha, profe? ¿Qué dicen? Le decía que respecto al ejercicio que usted planteaba, creo que Hola. la relación costo-beneficio, pues, no es como muy atractiva. Ana Yancy, Emily, Fernando. ¿Invertirían ustedes en esta inversión cuando el banco me está prestando dinero a una tasa del 6% y yo espero de esta inversión ganar el 7%? Yo sí, profesora. Pues yo pienso que quizás no le convenga tanto. Hola. Aló. Escucha. Ajá. No es atractiva. ¿Por qué no es atractiva? O por ejemplo, si venimos y la empresa, una semana más tarde, se presenta una nueva oportunidad de negocio, entonces, y nos dice que la inversión nuevamente es de 100,000
con una vida útil de 20 años, el rendimiento esperado es del 12%. Pero ojo acá, a mí me está costando, porque como no lo voy a financiar, voy a poner capital propio. Entonces, al financiarme esta inversión con capital propio, me está costando el 14%. El 14%. Entonces, tienen los dos escenarios. ¿Con cuáles de los dos se quedarían? Al financiarte con una institución financiera o financiarte con capital propio. Ajá. Financiarte con capital propio. Miren, muchachos, analicen ahí un poco. Si al financiarme con capital propio me cuesta el 14% y financiarme con el banco me cuesta el 6%. Miren los dos escenarios. El rendimiento que yo espero al financiarme con capital propio es del 12% el rendimiento y me cuesta el 14%. Y si yo me financio con el banco, el rendimiento que yo espero es del 7% y me cuesta un 6%. Exacto, Ana Yancy. Preferiblemente yo igual tomaría la opción con el banco, porque con capital propio ese proyecto no es atractivo. Ya, no es atractivo y vas a arriesgar tu capital en un proyecto en los cuales no se sabe si se va a obtener el rendimiento esperado. ¿Ya? Entonces, esas son a veces, esos son los análisis que tienen que hacer financieramente para las tomas de decisiones. Entonces, ahí, entonces ya tienen los dos escenarios de los cuales se analizan, ver opciones que las empresas tengan y cuál es la más viable para un tipo de inversión, ya sea un proyecto o una inversión que se haga con instrumentos financieros en las bolsas, en la bolsa de valores, ya sea la de Nicaragua o la del extranjero. Ok, ¿preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Ninguna. Perfecto, entonces. Vamos. Al parecer soy yo la que no le escucho, no sé por qué realmente. Entonces, cualquier duda, consulta, lo escriben. Ok, entonces, ¿qué se hace acá, muchachos? ¿Qué sucede cuando la empresa usa un costo de financiamiento combinado? ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que ponderarlo. Tenemos que ponderar los costos. ¿Cómo lo ponderamos? Suponiendo cuánto es el porcentaje que se va a financiar con una institución financiera y el porcentaje de capital propio. Entonces, ¿cómo se pondera? No es nada más, por ejemplo, en este caso, supongamos que la meta es una mezcla del 50-50, es decir, 50% de deuda y 50% de capital patrimonial.
Entonces, el costo promedio ponderado sería del 10%, pero ¿cómo sacamos ese 10%? No es nada más que multiplicar el 50% o el 0.5 ya trasladado en términos de decimales, el 0.5 por el 6% de la deuda. Recuerden que el banco en el primer supuesto nos está dando una tasa de interés del 6%. Entonces, si multiplicamos el 0.5 por el 6%, nos va a dar el 0.03. Pero le dice que la fórmula es más la ponderación del patrimonio. Entonces, multiplicamos el 0.5 por el 14% de lo que me cuesta a mí financiarme con capital propio. Entonces, eso va a ser igual al 0.07. La suma de los dos nos da 0.10. Lo pasamos en términos de porcentaje y representa el 10%. Entonces, con este costo promedio de financiamiento, obviamente se habría rechazado la oportunidad 7% de rendimiento esperado con costo promedio ponderado. Y se habría aceptado la segunda del 12% del rendimiento esperado con un 10% de costo promedio ponderado. Estas son las ponderaciones. Más adelante vamos a verlo ya con números para que sea un poquito más entendible. Entonces, más que todo, se pondera el costo haciendo las combinaciones de ambas. Entonces, como toda inversión, trae su riesgo. Toda la vida trae un riesgo. Desde el momento en que nosotros aprendemos, estamos aprendiendo, por ejemplo, a andar en bicicleta, pues hay un riesgo en que nos caigamos, nos chollemos, nos quebremos, etc. Entonces, en el mundo financiero también hay un riesgo. Todo tiene un riesgo y es el riesgo de la inversión. Toda inversión tiene un riesgo asociado que se define más que todo como el riesgo, como la probabilidad de que el rendimiento sea menor al esperado. Es decir, si yo espero un 7%, el riesgo que yo pueda, la probabilidad de que mi rendimiento sea menor es algo, hay una probabilidad de que sea menor y como también pueda ser mayor el riesgo. Es decir, el riesgo no es nada más en que yo pueda perder mi inversión en un proyecto o en la bolsa o en algún certificado de inversiones, etc. Entonces, el riesgo de la inversión no es nada más la probabilidad de que el rendimiento sea menor a lo que yo espero. Entonces, tenemos dos tipos de aversión al riesgo. Es decir, tenemos personalidades de que se arriesgan todo por el todo, y hay otras personas u otros inversionistas de que dicen, no, esperemos, no invirtamos todo, invirtamos un cierto porcentaje, porque no sabemos qué va a pasar mañana, sobre todo en el mundo financiero, en el mundo de las inversiones en el mercado de valores, en el mercado de capitales, que se trabajan con estadísticas mundiales. Entonces, hay dos tipos de inversiones. Una, de aversores. Una, aquel inversor que es averso al riesgo. ¿Qué significa? De que este tipo de persona trata de reducir el riesgo asumido y prefiere colocar su ahorro en activos de baja rentabilidad. Es decir, que si nosotros tenemos un dinero ocioso, entonces hay personas de que prefieren depositarlo en sus cuentas de ahorro, aunque no ganen mucho, porque recordemos que las tasas de interés de las cuentas de ahorro acá en Nicaragua
creo que anda en el 3% anual. Entonces, la rentabilidad o el rendimiento que yo voy a ganar al tener este dinero en un banco es mínimo. Es mínimo. Entonces, hay ese tipo de inversores o tipo de personas que no se arriesgan mucho, que prefieren ganar menos, pero que su dinero esté seguro. Ahora, también tenemos el otro tipo de inversor, que el inversor no averso al riesgo. ¿Qué quiere decir? Que prefiere alternativas más riesgosas, pero que se espera que produzcan un mayor crecimiento del capital, como por ejemplo las acciones de una empresa que cotiza en la bolsa. ¿Ya? Entonces, este tipo de inversionista, con tal de ganar un buen rendimiento, se arriesga hasta el punto de poder llegar a perder todo su capital. ¿Ya? Porque recordemos que las cotizaciones en el mercado de capitales están fluctuando a cada segundo, a cada minuto. Por ejemplo, o diario, ustedes lo pueden ver con el precio del café, el precio del oro, el precio del petróleo, cómo está fluctuando cada día o semanalmente todos estos precios. Entonces, hay personas, hay inversionistas que quieren mayores rendimientos, un crecimiento de capital bien amplio, pero pueden llegar a perder todo su capital. Entonces, tenemos dos tipos de aversión al riesgo. Uno que es el inversor, que apuesta el todo por ganar más, y hay otros en que no apuestan casi nada, que prefieren ganar un poco, pero no llegar a perder su capital. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Los demás, solo veo a Nayansi y a Fernando activo. Emily, Katy, Genesis, Julio, Kimberly. Ok, continuamos. Ok. Dentro de financiamiento a largo plazo, aquí vamos a recordar un poquito lo que es el balance general en lo que son los pasivos corrientes. Recordemos un poco la estructura de los pasivos corrientes. Recordemos que tenemos deudas a largo plazo. Estas deudas a largo plazo son aquellos financiamientos o aquellas deudas que contraen las empresas, pero que son a largo plazo porque es de un año en adelante. Recordemos que de un año para adelante es largo plazo. Entonces, están dentro de los pasivos corrientes, y también tenemos lo que es el patrimonio. Dentro del patrimonio tenemos las acciones preferentes, tenemos las acciones comunes y las ganancias retenidas. Las ganancias retenidas también las conocemos como ganancias acumuladas. Estas ganancias acumuladas son las que va adquiriendo la empresa con cada periodo, con cada año. Entonces, son esas ganancias acumuladas que puede ser de que las empresas paguen dividendos a sus accionistas al año siguiente, pero también pueden dejarla acumulada para cualquier inversión que tengan a largo plazo. Entonces, el costo de la deuda a largo plazo es el costo de financiamiento asociado con nuevos fondos recaudados con préstamos a largo plazo. Entonces, los fondos se recaudan con la venta de bonos, más que todo. Entonces, recordemos que hay empresas que son emisores de bonos y venden bonos. Es decir, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué venden bonos? Para poder obtener liquidez.
para obtener liquidez. Recordemos que para el año 2018, cuando sucedió toda la situación política de Nicaragua, el Banco Central emitió una serie de bonos en Córdoba. Entonces, ¿por qué el Banco Central emitió esos bonos en ese entonces? Porque lo que hace el Banco Central es vender esos bonos, exactamente, Fernando, para buscar liquidez, para buscar efectivo. Entonces, las empresas también hacen esto. Las empresas también buscan cómo obtener liquidez de cualquier forma y cómo lo hacen también emitiendo bonos. Estas emisiones, claro está, ¿verdad? Que tiene que ser autorizada por la Bolsa de Valores de Nicaragua y por ende por la Superintendencia de Bancos. Entonces, ya en unos minutos se termina la primera parte y nos volvemos a conectar, porfa, si se termina. Entonces, también tenemos los ingresos netos. Los ingresos netos para la venta de un bono, cualquier tipo de producto, es decir, cualquier bien o servicio que venda la empresa. Recuerden que un ingreso percibido operativamente por la empresa. Los costos de flotación al emitir bonos, al emitir algún instrumento financiero, obviamente se reducen los ingresos porque nosotros al emitir este tipo de instrumentos financieros tenemos que pagar. En el caso tenemos que pagarle, si lo ponemos a través de la bolsa de valores, a la bolsa se le tiene que pagar un costo de colocación obviamente por colocarme, por ser el intermediario financiero que me ayuda a colocar esas emisiones o esos bonos. Y también nos cobran los costos administrativos. Ya en el caso de la bolsa, nos ayuda, entonces nos cobran los costos administrativos. Recordemos que estos costos, muchachos, son acreditables al gasto, acreditable al IR, siempre y cuando recordemos que tengamos los soportes correspondientes para poder acreditarnos estos costos financieros. Entonces, tenemos las acciones preferentes, son unas fuentes de financiamiento a largo plazo. Estas acciones preferentes representan un tipo especial de participación patrimonial en una empresa, dado que ofrecen a los accionistas preferencia de derechos de recibir sus dividendos. ¿Qué significa esto? La misma palabra lo dice, de preferencia, porque este tipo de accionista, en caso de que una empresa liquide sus operaciones, cierre, entonces lo primero que tienen que hacer esta empresa es pagarle sus dividendos o sus inversiones a este tipo de accionista, que tiene acciones preferentes y de preferencia tienen que ser pagadas en primera instancia. Muy diferentes a las acciones comunes. Aquellos socios que tienen acciones comunes, cuando una empresa liquida, es la última persona a que se le tiene que pagar, es decir, que si sobra se le paga y si no sobra, pues lo siento. Entonces, pero ambas acciones, ya sea acción preferente o en acción común, se puede transar en la bolsa, es decir, nos podemos financiar a través del mercado de capitales. Es decir, nosotros venimos y ponemos a la venta en el mercado de capitales estas acciones. Y lo podemos hacer con opción de recompra. Es decir, yo vengo y vendo 10 acciones, me las compran ahorita y al vencimiento, supongamos que dentro de 6 meses, yo tengo la opción de comprarla. Entonces, estas acciones ayudan a la empresa a poder financiarse sus inversiones con un proyecto o cualquier otro tipo de inversión. Entonces también la ganancia retenida, como les decía, puede ser de que la empresa no le pague
porque puede ser que la empresa no le paguen sus accionistas y esas acciones que tienen, esas ganancias que tienen acumuladas las inviertan en otro tipo de proyecto. Exactamente, así es. Exactamente así es, como dice Nayansi, es preferible hacer este tipo de inversiones en la bolsa porque las tasas de interés son menores a que vengamos y vayamos a un banco y un banco nos cobre una tasa más alta. Generalmente en el mercado de valores las tasas andan entre 5, 7, 9% y está en dependencia del plazo. Recordemos que a mayor plazo también la tasa es menor. A mayor plazo la tasa es menor. ¿Por qué? ¿Por qué es menor? Porque aquella persona va a ocupar el dinero en todo este tiempo y me va a pagar un rendimiento, pero es cierto, es preferible hacer este tipo de transacciones en el mercado de capitales que en el mercado monetario, como son los bancos. Bueno, las ganancias retenidas, ya lo hablamos. Entonces, esto es muy importante, las técnicas que se utilizan para poder elaborar un presupuesto de capital o una proyección de algún proyecto. Entonces, tenemos lo que es el periodo de recuperación, es decir, el periodo de recuperación es en cuánto tiempo de la vida útil de un proyecto o de una inversión yo voy a recuperar esa inversión. Es decir, si yo invierto hoy $1,000 y es un proyecto de 4 años, en estos 4 años del 0 al cuarto año, ¿en qué tiempo yo voy a recuperar esos $1,000? Es decir, si yo lo recupero en el año 3, ¿qué quiere decir? Que en el año 4 ya eso es un rendimiento, porque yo ya recuperé mi inversión inicial. Esa es una de las técnicas. La otra es el valor actual neto. Se le conoce también como VPN, valor presente neto. Entonces, ¿qué significa? Es el rendimiento mínimo que se debe ganar en un proyecto para satisfacer a los inversionistas. Y tenemos la tasa interna de retorno, que es conocida como TIR, que es la tasa de rendimiento que ganará la empresa si se invierte en un proyecto. La diferencia entre estas es que el valor actual neto me permite conocer cuánto tengo hoy. Recordemos el valor presente, el valor del dinero en el tiempo. El valor actual neto es lo que yo tengo hoy. Por eso es que les digo que acá vamos a traer los valores futuros y los vamos a descontar para saber cuánto tengo hoy, cuánto es mi valor actual neto. Esto es en términos monetarios. Lo que es la tasa interna de retorno, que es la TIR, se convierte en términos de porcentaje. Y el WACC, que es la tasa de descuento. Recordemos cuando vimos el valor del dinero en el tiempo, yo le daba las tasas de interés, es decir, la tasa con la cual yo quiero conocer el valor que yo voy a tener en un futuro, pero también la tasa en el que yo quiero conocer o saber cuánto yo voy a tener hoy. En este caso, vamos a aprender a calcular esa tasa, que es conocida como WACC, que es la tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de caja del futuro al valor presente. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen preguntas? Ok. No quedé claro con lo último. Ok, en el WACC. El WACC es como cuando les decía yo, Fernando quiere invertir $50,000
a un plazo de 4 años, pero desea conocer cuánto es su valor presente para poder tener a un futuro los $50,000 a una tasa del tanto por ciento. Entonces, esa tasa se utiliza para traer aquellos 50,000 que yo quiero tener en el futuro, dentro de 4 años, y que conocer cuánto sería hoy. ¿Cuánto tendría